Hola, buenas a todos los miembros de este canal. Hoy vamos a tener una estrategia diferente en la programación de nuestros eventos y va a ser la discusión de pacientes de la vida real que tienen síntomas y que pueden presentarse en nuestra práctica clínica diaria. Y usted también como paciente puede tener un familiar inclusive que pudiera tomar algún medicamento de los que vamos a discutir hoy, tener alguna experiencia parecida y esto creo que le podría servir para pues encender sus alarmas y atenderse del punto de vista médico, buscar atención médica. El primer paciente, este lector se mostró en el grupo de discusión de casos clínicos de medicina que tenemos en Facebook. Este paciente es un señor relativamente joven, en menos de 60 años, 52 años, sin antecedentes de hipertensión ni diabetes, sobrepeso un poco, que acudió a nuestra consulta, ya había sido valorada por otro colega, refiriendo disnea de esfuerzo. A él se le ha medicado como un paciente con cardiopatía isquémica, no mejoró su molestia y acude a pedir una segunda opinión. Cuando lo valoramos, lo examinamos y realmente no le encontramos al examen físico ningún dato relevante. No tenía soplos, su presión era normal, los ruidos cardíacos una frecuencia 70. Bien. En esa consulta inicial que nosotros vimos, él no tenía un electrocardiograma realizado por nosotros. Él tenía uno hecho, pero por problemas económicos no le pudimos realizar el, eh, el otro electro, que nos hubiera ayudado siempre. Un electro es importante, ¿no? En la consulta de cardiología. Y entonces decidimos hacerle un eco. Pero antes del eco, nosotros ya teníamos una idea previa de lo que él podría tener. Nos refirió a algo importante, algo raro en su interrogatorio, que era, que él ocasionalmente, cuando se reía a carcajadas, él se había desmayado. Y esto nos llamó mucho la atención y es parte de lo importante que ustedes deben tener en cuenta cuando abordan un paciente en cardiología con falta de aire y síncope, pérdida de conocimiento. En este caso, el síncope era por reírse a carcajadas, no era un síncope de esfuerzo. Y eso es importante tenerlo en cuenta. El síncope no era en esfuerzo físico. Y lo digo porque de las preguntas que hicimos, que cuáles eran las probabilidades iniciales de este paciente, pusimos dos causas, como son la estenosis valvular aórtica y la miocardiopatía hipertrófica, que pueden dar síncopes de esfuerzo y también a reírse a carcajadas. Ni la isquemia miocárdica anterior, un paciente que tenga una angina o ha hecho una isquemia cara anterior o un infarto antiguo que ha afectado la parte alta del corazón, la cara anterior, que va desde V1 hasta V4, o un paciente que tiene cambios del electro con hipertrofia ventricular izquierda y que el electro se vea como sobrecarga, va a tener síncope de esfuerzo. Sí falta de aire por la hipertrofia, pero no síncope. El síncope debe darle a usted la idea que el paciente tiene una obstrucción en la salida de la sangre, ya sea del lado izquierdo, que llamamos obstrucción a la vía de salida del ventrículo izquierdo, o del lado derecho, como llamamos obstrucción a la vía de salida del ventrículo derecho. En todo caso, un electro que sospechemos que tiene obstrucción en la salida del ventrículo derecho va a tener un bloqueo de rama derecha y trastorno del ST y onda T en la parte de derecha del corazón, diríamos. El electro sería V1, V2, con un eje derecho, tipo estenosis valvular subpulmonar. El examen físico va a tener un soplo en la válvula, a nivel de la válvula pulmonar y también posiblemente tricuspidio. Eso es importante y como son en general congénitas, estos síntomas van a ser de larga data, 20, 30 años de evolución y muy probablemente ya tenía diagnóstico previo. Sin embargo, la estenosis valvular aórtica muchas veces pasa solapada. A la edad de este señor de 50 años, si tiene estenosis aórtica, debería ser por fiebre reumática, no por supuesto congénita, por su edad. Y tampoco degenerativa porque no tiene más de 70 años. Pero la otra posibilidad es una miocardiopatía hipertrófica septal. Algo interesante es que esto de risa, su síncope en las carcajadas, es cuando hace algo, una valsalva. O sea, no es un síncope fijo, con esfuerzo, ocasionalmente. Y aquí me da la idea que puede tener algo que se llama obstrucción dinámica, y eso lo da solamente la miocardiopatía hipertrófica septal, asimétrica. Entonces, bueno, les decía, como un postdata, que cuando vieran el electro, por favor, se fijaran bien en la onda R de los electrones. Y aquí está el electrograma del paciente. Vean de 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF, a la derecha V1, V2, V3, V4, V5, V6. ¿Qué es lo que más llama la atención? Estas ondas T supersimétricas, muy profundas, V4, V5, V6,
también están en V2 y V3, o sea, excepto en esta área, V2 y V3, excepto en interventricular y también ventrículo izquierdo. Y vamos de uno que es el cara lateral del VI, sí, y también ABLs, todo el ventrículo izquierdo y también el septum. Eso me daba una sospecha. Algo más acá, pues la onda P, no, aparentemente no hay signo de crecimiento auricular izquierda, el eje cardíaco -30. Diríamos realmente es la profundidad de las ondas T, ¿ok? La simetría. Entonces, bueno, se le hizo esa pregunta y algunos respondieron que podía ser un síndrome de coronario agudo en cara anterior, Wellens y todos estos otros criterios que realmente no van al caso porque en ningún momento se les planteó que el paciente tenía dolor de pecho, ¿no? Y para plantear un síndrome coronario agudo con una oclusión subaguda, aguda de la arteria descendente anterior, debe haber síntomas coronarios, ¿no? De isquemia. Y algo sí interesante que debería llamar la atención es que en V1 el paciente tiene un RS, predominio de onda R. Es completamente anormal. En V1 es una R mínima y una S más profunda, pero él no. Y esto se debe a que podría sugerir que es una miocardiopatía hipertrófica, patología que da muchos trastornos en la conducción y diríamos onda R donde no van, como aquí, una R predominante en V1. Algo importante era que también le señalaba que trataran de ver hasta dónde llegaba la R en V5. Y vean, aquí está V5. Miren la R donde llega, subo, 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 hasta acá. Esta es la onda R V5. V4 es este, apenas tiene casi 10 milímetros. Y V5 tiene 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 y pico milímetros. Eso obviamente una super hipertrofia ventricular izquierda, ¿ok? Entonces, este tipo de magnitud de hipertrofia en un paciente de 50 años, que solo tiene 10 de esfuerzo, pero a 5 para cargajadas, debería o podría ser no sospechar realmente de una miocardiopatía hipertrófica septal asimétrica. A este señor le hicimos un ecocardiograma, el cual vamos a ver si puedo echarlo a andar. No sé si podré. Ok. Pues creo que lo puedo echar a andar. A ver, a ver. Perdón, perdón, perdón. Pues seguro si realmente esto. Bueno, esta es la cavidad del ventrículo izquierdo. Y esto aquí ven es tabique interventricular. Esto es septum, súper grueso. Aquí está la barba posterior de la mitral, aquí la barba anterior, y esto aquí, válvula aórtica. Cuando este ventrículo izquierdo se contrae y las dos paredes van hacia el centro, la sangre va hacia acá y tiene que discurrir por este pequeño tracto de salida del ventrículo izquierdo, y eso da una obstrucción dinámica. Entonces, cuando esto se obstruye, cuando él se ríe carcajada, la sangre no sale hacia la aorta y por lo tanto el paciente experimenta el síncope. Entonces, esto es la causa de este electrocardiograma. El paciente tiene una miocardiopatía hipertrófica, ¿ok? Septal, asimétrica, el ventrículo izquierdo, con obstrucción dinámica. Así es como se lee el nombre completo. El segundo caso, ya para terminar, es un paciente de 80 años, y este caso es interesante porque son pacientes de la vida real que nos van a tocarlo en cardiología, en medicina interna, en medicina general. Son pacientes de atención primaria, paciente de mayor edad que es hipertenso, toma un medicamento X, no se controla, y lo que hay en salud pública es beta bloqueadores, en este caso tenolol, se le da tenolol, y el paciente a la semana hace cuadros de hipotensión, se le baja mucho la presión, mareo, todo esto por la edad que él tiene, se le baja la presión, por eso da mareo, fatiga, cansancio, astenia, eso es por hipotensión. ¿Qué pasó? Se le ponemos acá el electrodo del señor y les planteamos que vean bien los trastornos de la conducción que el paciente tenía previamente. Antes de eso, recordemos, el sistema de conducción electrocardíaco está acá donde señalamos el nodo sinusal, vías preferenciales hacia noda B. Los betabloqueadores en pacientes que tienen FA provocan una prolongación de la conducción a nivel del nodo B y por lo tanto, toda la activación auricular en la FA llega aquí al nodo y algunos estímulos logran pasar a las ramas, otros no, y eso hace que en los pacientes con FA, que toman atenolol, la respuesta ventricular o la frecuencia cardíaca no sea tan rápida. Entonces, este señor, nosotros sospechamos que el médico que lo valoró, pues simplemente no diagnosticó que tenía FA. No creemos que así ha diagnosticado que tuviera FA rápida, mucho menos, y por eso dio el beta bloqueador. Le dio atenolol porque es lo que había en su unidad de salud, en vez de los sartán o en el april, le dio atenolol, que es lo que hemos visto muchas veces que ocurre, no debe ser en personas mayores. Y entonces, ¿qué ocurrió? Este es el electro del señor. Ok, tenemos un electro que ritmo, buscamos la onda P, de un dedo largo, y aquí está de 2. Y vemos acá, no es onda P realmente. Entonces, si no es onda P y los RR son irregulares, ¿qué cosa es? Una FA, una fibrilación auricular. Ok. Ok, ¿qué tipo de respuesta ventricular tiene? Vamos a contar
a sacar la frecuencia cardíaca. Bueno, conté 6 segundos desde, a partir de esta línea vertical hasta acá, son 6 segundos, y conté cuántos QRS hay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, incluyendo esta extrasístole, claro que podía no contarla, sinceramente, porque no es una contracción ventricular efectiva, es ventricular, no abarca realmente adecuadamente los ventrículos. Entonces, antes 60 si involucro esta extrasístole y 50 si no involucro la extrasístole. Entonces, una respuesta ventricular lenta, pero es inducida por atenolol, o sea, es farmacológica. O sea, esta bradicardia en ritmo de FA es iatrogénica y es farmacológica. De modo que lo primero que hay que realizar es suspender el beta bloqueador completamente y posiblemente este paciente, la frecuencia cardíaca va a mejorar. Otro trastorno que aquí se ve es, tenemos dos tipos de complejos QRS ancho. Tenemos acá un tipo de QRS ancho que da una QV1 y otro patrón que es RSR'. Cuando uno ve un electrocardiograma en el cual hay diferentes morfologías de los complejos, uno debe saber cuál es el complejo QRS que comanda esa actividad ventricular, cuál es el que manda. Y vean acá que el patrón en dedos por lo menos es RS, RS, RS. Y este que está acá es el extrasístole ventricular. Y este que está acá es el mismo de los demás. Entonces, yo digo, ok, entonces el paciente en su ritmo sinusal, disculpa, en su ritmo regular normal, tiene un bloqueo de qué rama derecha, una RCR'1 con una T negativa desde 1 hasta 3, es lo típico, ven acá, le llaman esto en orejas de conejo, es un bloqueo completo de rama derecha, es esto, es una conducción. Y el eje, vean, está por lo menos hiperdesviado a la izquierda de menos 60 grados. Entonces tiene un bloqueo bifascicular. Entonces, este señor tiene de base un bloqueo bifascicular. Vamos para atrás. Entonces, la rama derecha, esta está bloqueada, no conduce. Y este que está acá, el fascículo anterior, tampoco. Su sistema normal de conducción eléctrico era del nodo al fascículo posterior, estimula la parte posterior del VI y después va al ventrículo derecho y después la parte lateral alta del ventrículo izquierdo. Y al dar la atenolol, bajó más aún la conducción, no lo damos, y este paciente inclusive hasta de pronto hasta pudo haber hecho bloqueo completo, ¿no? Que no me consta en este electrocardiograma. En este electro no hay una FA bloqueada con bloqueo AB completo tercer grado. Está bloqueada porque la respuesta es lenta, pero no tiene un bloqueo AB tercer grado. Si fuera así, las RR se volverían regulares a una frecuencia de 40 latidos por minuto, ¿ok? Entonces no es una FA con bloqueo AB completo, es una paciente en FA con respuesta ventricular lenta que tiene en el ritmo de base un bloqueo completo de rama derecha y fascículo anterior, es decir, un bloqueo bifascicular, y tiene extrasístoles ventriculares, ¿ok? Frecuentes, como se ve esta también acá. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Suspender inmediatamente el beta bloqueador y reiniciar su medicamento antihipertensivo con un grado con IECA, como estaba haciéndolo antes, o bien con anticálcico tipo nifedipina o anlodipino, que tampoco lo queda en la conducción auriculoventricular. Entonces, también parte de las preguntas que hacíamos eran ¿cuál sería okay, cuál sería otras opciones después, etcétera, y qué haríamos? Entonces, aquí, moraleja, en pacientes de mayor edad, 80 años, 75 años, siempre es importante hacer un electrobasal previo antes de indicar un beta bloqueador, que son prácticamente los únicos antihipertensivos que pueden provocar trastornos de la conducción auriculoventricular. Ni los IECA, ni los ARADON, ni los anticálcicos, como nifedipina y anodipina, dan estos trastornos, pero sí los beta bloqueadores y los anticálcicos del tipo dihidropiridínicos. Disculpen, no dihidropiridínicos, ¿okay? Como el verapamilo y el diltiazem. Eso darían el mismo trastorno AB que provocó el atenolol. Entonces hay que tener mucho cuidado en pacientes mayores, por favor. Y si no hay de otra, y tenemos que prescribir estos medicamentos, pues hay que advertirles que cualquier signo de bradicárdico, de hipotensión, acudir rápidamente para recibir atención médica. Bueno, esto es lo que espero, es lo que tenía para compartir con ustedes. Espero que les haya gustado y que les haya interesado. Muchas gracias.